10 de la mañana con 8 minutos. Agradecemos su sintonía y preferencia y le recordamos que usted también puede ser parte de tu conexión matinal. ¿Cómo? Dejándonos un WhatsApp en el más 569-6253-2873 a través del hashtag Tu Conexión Matinal en la plataforma X y también escribiéndonos un directo en @canaltvr vía Instagram. El día de hoy vamos a hablar sobre la operación Renta 2024, el proceso anual de declaración de impuestos con una experta. Mi querida Alejandra Quiroga me acompaña. Así es, vamos a conversar con Valeria Rojas. Ella es contadora auditora de Invictus Contadores, que tienen además redes sociales, dispuestos siempre a aclarar todas las dudas que podamos tener con estos temas, sobre todo lo que se viene a continuación. Así que bienvenida, Valeria. Vamos a hablar de la operación Renta, que todavía está causando muchos dolores de cabeza a la población. Sí, todavía. La verdad es que estamos recién en la primera etapa, recién el 10, creo que es mañana, es 10 o no, sí, mañana ya se vence. Estamos a 10 hoy. Estamos a 10 hoy, ya, mañana se vence el primer periodo de la devolución, pero recuerden que la recomendación que hemos hecho todos los asesores es declarar después del 15, debido a las inconsistencias que está presentando la información la página del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Lo que comentábamos recién, a todas las personas naturales se les recomienda, por favor, pedir su certificado de sueldos, pedir su certificado de honorarios, que son los certificados que contienen todo lo que ustedes van a declarar en este periodo, para que lo comparen con su declaración de renta, con lo que aparece en el servicio, para ver si es la realidad o no. O sea, la primera recomendación sería entonces entrar al detalle, de ser necesario, chequear la información que uno tiene en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuáles serían otros de los errores más comunes de las personas naturales, empresas, pymes durante este periodo? Mira, primero que declaran la propuesta. Ven la propuesta y dice, está esto, no tienen asesor, y declaran sin determinar la base imponible, sin determinar si es real ese pago o no. ¿Ya? Y lo otro es que la gente, por la necesidad que se entiende de recibir la devolución de impuestos, quieren presentar en este primer tramo, pero no es recomendable, porque lo más seguro es que tu declaración salga observada. De hecho, antes de entrar, una amiga me escribió y me dijo, Valeria, me salió observada mi declaración. Entonces hay que entrar a mirar qué fue lo que pasó, qué es lo que tiene, y de esa declaración le van a devolver posiblemente una parte ahora en la primera etapa, y vamos a tener que esperar hasta junio para poder rectificar esa declaración y que se pueda pagar lo correcto, ¿ya? Que le puedan devolver a ella en realidad lo correcto que ella necesita, pero ya tu declaración, tu primer pago que está ofrecido no va a ser efectivo en la fecha acordada. ¿Por qué? Porque va a tener una diferencia que vamos a tener que esperar hasta junio, porque en junio se pueden hacer las rectificatorias. En este caso que tú nos mencionabas puntualmente que ha sido observado su caso, ¿cuáles son las observaciones más frecuentes? ¿Por qué las sucede observaciones esto? más frecuentes mira, hay observaciones que de repente las boletas por el porcentaje a veces tienen hasta un peso de diferencia, ¿ya? Como los hacen software, a veces en el software hay un peso de diferencia y se genera la observación, ¿ya? También la observación más común es esa observación cuando la persona a la que tú le metiste la boleta no pagó el impuesto, ¿ya? O no lo pagó en el tiempo debido, o lo tiene, por ejemplo, en un convenio en la tesorería, ¿ya? Esa es una de las razones por las cuales se hacen las observaciones a las boletas de honorario. En el tema de la declaración de sueldos pasa exactamente lo mismo. Puede haber alguna diferencia de un peso, porque de verdad que el peso molesta. Wow. De repente, por ejemplo, en un impuesto único, si tú le estás diciendo a la persona que declaró 12.000 y en el formulario tiene 11.990, por ejemplo, ya eso hay una observación entre la información, entre el cruce. Y además genera una cierta desconfianza, ¿no? Uno se imagina que el Servicio de Impuesto Interno te arroja una realidad, pero también es importante conocer que evidentemente hay mucha información todavía por recabar. Por recabar, o sea, mira, la página del Servicio de Impuesto Interno, a pesar que a nivel de Latinoamérica es una de las mejores que existe, ha presentado muchas fallas en este proceso, ya un proceso que debió haber sido como liviano. Como conversábamos con unos colegas ayer, decían que si no existieran errores en la página del Servicio de Impuestos Internos, la operación Renta sería fome.
¿ya? No sería divertido. Ya, para tomarlo con humor. Claro, entonces yo les decía, claro, y no tendríamos un enemigo en común. Entonces, no había necesidad de Pero hacer foro. ¿por qué? ¿Qué está pasando con la página? Justamente ahora, y te traspaso la pregunta a Valeria, Giancarlo me dice, por favor, pregunte esto. Está intentando ingresar a la página y ni siquiera logra ingresar a ella. Claro, lo que pasa es que hay tanta gente hoy día queriendo ingresar a la página que se colapsa, está Pero me dijo colapsada que por la información. a las 12 de la noche intentó. Sí, Entonces sí. es Lo como- que pasa es que es tanta la información que ha recibido, donde hay modificaciones, donde hay gente que está presentando, que la página colapsó y no se puede ingresar. De hecho, el 1 de abril, si tú tratabas de ingresar, te daba un número para ingresar y tú tenías que quedarte esperando el ingreso. Por ejemplo, te decía como tu número de atención, entonces no Ya. podías ingresar, ¿ya? Y eso pasa porque las bases todavía no están bien asentadas y mi recomendación es después del 15 presentar todo. Nosotros estamos tratando de hacer aguantar a los clientes porque igual estamos presionados, nos están pidiendo que presenten, pero yo a todos les estoy explicando que después del 15, y como les decía anteriormente, como nosotros yo me programo para trabajar y no tenemos clientes nuevos que vengan con problemas de renta. Nuestros clientes son todos clientes que llevan un año trabajando con nosotros. Entonces ya tengo la confianza como para decirle, ¿sabe qué? Espere hasta el 15 porque el 15 va a estar bien. A tener paciencia, A tener entonces sería el paciencia, llamado, ¿ya? Valeria. Para que salga bien, porque Sí. si no, mira, si el proceso te sale observado, lo vas a tener que corregir en junio. Si lo corriges en junio, el servicio tiene 6 meses Oh, y muy largo. para, o sea, a fin de año vas a estar recibiendo, sería, por ejemplo, el promedio que tú deberías legalmente recibir tu devolución. Se demoran 2 meses a veces, pero digamos Podría que ser más. Podría ser más. Ya el plazo legal son 6 meses. A eso hay que sumarle que hoy día los funcionarios están en huelga. Están en huelga. Están en huelga. Desde el lunes, creo que del lunes 1 de abril, entraron en huelga el Servicio de Impuesto Interno. O sea, con mayor complejidad, entonces todo Con este mayor proceso complejidad, todo de este operación proceso. de renta. ¿Qué personas, qué tipo de contribuyentes sí o sí debieran someterse a esta operación renta? Quizás hay una señora dueña de casa viéndonos y se pregunta, bueno, yo como persona natural, ¿debo hacer igualmente declarar mis impuestos? Mira, es relativo, ¿ya? Porque hay algo que tienen que entender todos. Una declaración, un formulario 29 o un contribuyente, hacer un análisis para un contribuyente es como ir al doctor, ¿ya? Tenemos que ver en qué situación estás, cuáles son tus ingresos y es posible que, si por ejemplo, si la señora dueña de casa se le ocurrió ahorrar dinero en un fondo mutuo, por ejemplo, y no tiene ningún otro ingreso, sí debe presentar declaración 30 porque tiene que presentar los movimientos del fondo mutuo, ¿ya? Entonces, eso, si a lo mejor esa dueña de casa antiguamente se compró un departamento y lo arrienda, probablemente también tenga que presentar declaración renta. ¿Y qué Perfecto. pasa si es una persona que empezó a trabajar hace poco tiempo, hablemos menos de 6 meses, o si es una persona que recibió algún tipo bueno, no sé, un monto, un bono, pero esporádicamente? Ya, mira, el bono esporádicamente igual debiera tributar, ¿ya? Es imponible, así que cumple el carácter de renta con derecho a tributo, por lo tanto debiera tributar igual, entonces debiera ir a la liquidación de sueldo y esa persona debiera sí presentar declaración renta, ¿ya? Hay algo que tenemos que tener cuidado con las personas naturales, porque de 829 creo que es el monto hacia abajo, están exentos de pagar impuestos, por lo tanto no deberían presentar declaración renta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan del préstamo solidario? Ya. Sí. El préstamo solidario a ti te lo descuentan mensualmente, te descuentan un 3% de ese préstamo solidario. Por lo tanto, la empresa te retiene, lo informa en las declaraciones juradas, pero si esa persona natural no genera su operación renta, es como si no hubiese pagado, ¿ya? En todo el año. Claro, porque el empleador solamente informa el abono, pero no lo descuenta. Entonces, cuando tú ejecutas la operación renta, ahí recién aparece el descuento de ese préstamo, ¿ya? Recién ahí se produce la resta, digamos, pagué 300, de 500 pagué 300, me quedan 200. Ya recién cuando tú presentas la operación renta. Entonces, ojo ahí, porque esas personas naturales hoy día también debieran presentar. Anote todo lo que estamos hablando aquí con Invictus Contadores, e igualmente detengámonos en el caso de ser un pequeño, mediano emprendimiento, ¿no? Quienes quizás por primera vez
formaron un emprendimiento y ahora deben realizar esta operación renta. ¿Qué consejos le podemos dar a ellos? Mira, primero que todo, mi consejo es el siguiente. Los que empezaron, yo siempre les recomiendo cuando llega diciembre que no empiecen operaciones en diciembre, las últimas semanas de diciembre, que la empiecen el año siguiente. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan una operación en diciembre, la última semana, tienen que pagar la patente de junio a diciembre por un periodo de 2 semanas o de 1 semana o de un día, ¿ya? Y además tienen que presentar operación renta. Ese es uno de los errores más comunes que cometen no por ansiedad, chiquillos. Tienen que pensarlo muy bien, tienen que sentarse y pensar como empresarios, pensar como el tío Andrónico, como les digo yo a mis clientes. Como les digo yo, sueñen con ser como el tío Andrónico, siempre les digo lo mismo. Es algo que siempre les digo para poder, digamos, que se suelten y puedan entender cuál es el objetivo de la asesoría que yo les doy, que es que se vayan con calma y analicen. Ahora, cuando una persona parte, cuando una persona recién empieza, hoy día que hay tanta cesantía, es el sueldo que tú llevas a tu casa, es el sustento hoy día de una familia, de muchas familias. Por lo tanto, mi llamado es a cuidar esos ingresos, a cuidar sus costos, a revisar, a usar las asesorías gratuitas. Cercotec hoy día tiene asesorías gratuitas. Nosotros como Invictus también damos asesorías gratuitas. Hay gente que se está dedicando a asesorarte en un principio. Utilicen todas esas herramientas, ¿ya? Sobre todo en el tema de los costos, porque en los costos generalmente la gente llega y empieza y no tiene idea cuánto gasta en producir su artículo. Por lo tanto, cuando lo saca a la venta, a veces lo saca en un precio menor. Y lo otro, un amigo jamás te va a pedir que tú rebajes el precio de tu producto, ¿ya? Eso es algo que tienen que tenerlos todos claros. ¿Ya ha pasado? ¿Ha tenido casos? Ha pasado. Un amigo que es tu amigo jamás te va a pedir rebaja tu producto. Y nunca lo rebajes, nunca lo hagas, porque ese no es tu cliente ideal. En la comercialización igual hay un tema, nosotros tratamos de empoderar bastante a la gente en eso, tanto hombres como mujeres. A veces se habla mucho del empoderamiento de la mujer, con el que yo estoy muy de acuerdo, pero también el hombre carga también con el tema de ser el proveedor. Entonces, por lo tanto, también tiene un conflicto ahí, y a veces cometen el error, tanto hombres como mujeres emprendedoras, de rebajar el precio de sus productos para lograr la venta. Pero ese no es el objetivo, ¿ya? No es el objetivo. Qué importante eso que dices, porque nosotros vemos casos todos los días prácticamente aquí en el programa y sabemos lo mucho que cuesta, ¿cierto? Emprender un negocio, así sea pequeño, y levantarlo. Entonces, lógicamente va de la mano también con los clientes y con lo que piden ellos. Mira, lo que pueden hacer, acuérdense que cuando tú abres un negocio tienes el costo primero de la patente comercial. Ya apenas tú abres el negocio, lo puedes abrir como persona natural o como pyme. En ambos casos, si te vas a primera categoría, que son las empresas, tanto como persona natural con tu RUT, como una empresa, como una pyme, tienes que hacer el trámite de la patente comercial para que no te encuentres después con que te estén multando, ¿ya? No encontrarse con... Claro, tienes que tener inesperadas. una dirección. Cuando tú tienes servicios, puedes contratar una oficina virtual. Hay oficinas virtuales que hoy día cuestan 50.000 pesos al año, ¿ya? Entonces esas son bastante económicas y te sirven, ¿ya? Tienes el costo del asesor, del contador, ya, búscate yo diría que un buen contador, ¿ya? No busquen a cualquiera, no el más barato de repente no es... Sale más caro, sale dicen. más caro, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso mío personal, por ejemplo, yo hoy día estoy haciendo un magíster en la Universidad de Chile en tributación, porque mi idea es llevar ese conocimiento a estas pymes que necesitan también, porque creo que, como les decía antes, es el sueldo de una familia, claro, es el sustento. patrimonio de una familia, es el sustento, es ya algo que se transforma en algo social, no en algo tan comercial. Y un sacrificio de años, un igualmente. sacrificio de años. A veces la gente con su indemnización para algo o vende algo para poder parar su emprendimiento y tenerlo listo. Y vemos muchos casos, Valeria, de personas que están trabajando en otra cosa, que reciben un sueldo fijo, pero están emprendiendo paralelamente, están partiendo con un negocio. ¿Cómo es la situación tributaria en estos casos? Mira, en este caso la situación tributaria tiene que hacer un buen análisis, ¿ya? Porque si el sueldo que tú recibes es alto, ya, al juntarlo con los ingresos que vas a recibir de la empresa, vas a terminar pagando un patrimonio, un impuesto demasiado alto, ¿ya? Entonces mi recomendación es que a esto tienes que crearle una pyme, ¿ya? En el 14D3.
en el 14D3, porque ahí vos vas a poder aprovechar la mayor cantidad de beneficios posibles, lo vas a aprovechar ahí. ¿Por qué? Porque hay otro que se llama el 14D8, que es el tipo de tributación que tiene cada empresa, que dice que en el 14D8 no pagas impuestos, ya lo paga el socio. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Se te junta este ingreso con el del trabajo y sube tu global complementario. Entonces, al subir tu global complementario, que es el impuesto a las personas, es el más caro. Ideal entonces mantenerlo por separado. En el otro, sí o sí. no. Y lo otro, que separen los patrimonios. ¿Por qué? Porque cuando se junta un empresario, cuando es una pyme y cuando es una persona natural, los ingresos, cuando son personas naturales, se juntan con la pyme y con el tuyo. Entonces, es súper difícil separarlos. Entonces, a nivel de control tributario y contable y financiero, es complejo. Claro. ¿Ya? Porque si tú te endeudas, por ejemplo, si te endeudas por la empresa, endeudas todo tu patrimonio personal. Si tienes una pyme y te endeudas, solo endeudas el patrimonio que tiene la pyme, no el tuyo personal. Y pasa de repente en los negocios de la vida, a veces nos va bien, a veces nos va mal, así que es necesario también tomar esa recomendación. Sí, total. En plena era digital, muchas personas también trabajan en las redes sociales y entiendo que hace un tiempo el Servicio de Impuestos Internos también para esas personas que trabajen en las redes sociales tiene una información en espera. Cuéntanos un poquito más. Mira, la información, hay una circular, la 642 creo que es, no me acuerdo muy bien, sí, parece que es la 642 la que define a los influencers, ¿ya? Los define como personas naturales que pueden tributar en segunda categoría, ¿ya? ¿Cuál es el problema que ellos se enfrentan? Es cuando tú empiezas a hacer canje. El canje ya tiene un producto en la transacción comercial, ¿cierto? Un producto, o sea, no necesariamente tenemos que hablar de un monto económico. De un monto económico, hablamos de un producto. Por ejemplo, tú puedes ser un tarro de atún, estoy poniendo un ejemplo. Ya. Puede ser un perfume, puede ser un maquillaje, y eso es un producto. Sí. ¿Ya? Cuando tú, por ejemplo, te sacas una foto en un café y le dices a la gente, la invitas a ir a ese café y le dices, no, este café es el mejor, ahí hay un trabajo intelectual. Por lo tanto, podría tributar en segunda categoría con boletas de honorario sin necesidad de hacer iniciación de actividades, ¿ya? Y te quedas ahí. Pero cuando tú ya empiezas con el canje y los productos, allá es otra figura, porque esos productos están afectos a IVA, ¿ya? Por lo tanto, eso debiera ir en primera categoría. Entonces, ahí es recomendable ya de nuevo volver a crear la empresa para que el tributo nazca bien. Ya, porque si lo llevo y lo tributo por boleta de honorario, está mal en su concepción. ¿Y ahí ¿Ya? depende del valor de los productos? No depende del valor del producto. Depende de si es producto o servicio. O sea, si es que te sacas la foto y le dices, venga a comer acá. Es un servicio. Es un servicio. O es si haces un canje y te pasan, por ejemplo, maquillaje. Sí. Eso es un producto. Es un producto. Y eso debe ir, aunque sea a costo, pero debe ir Tipificado, claro. con su factura y documento correspondiente, porque esa transacción está afecta a IVA. Independientemente del valor, está afecta a IVA. ¿Y cómo se puede comprobar eso? ¿Cómo, porque ahí ya parte de cada uno y también de la empresa, ¿cierto? Claro. Podría lavarse las manos y decir, no, yo no le pasé nada, ella hizo la publicidad o él hizo la publicidad porque quiso. Mira, en las empresas grandes no te va a pasar porque hay más control. Sí. ¿Dónde te puede pasar? En las empresas chicas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que produce eso? Produce una merma, por ejemplo, en el inventario. Produce un descuadre en el inventario, produce una salida al final, el contribuyente, el que dice no le pasó nada, tiene un problema con el IVA, porque él hizo uso de ese crédito fiscal en la compra de ese producto. Claro. Entonces, si ahora lo está sacando como venta, que es una venta en el fondo, que puede llamarse de cualquier manera, canje, consignación, como quieras llamarla, pero es venta en el fondo, porque sale de tu inventario y tú la llevas a otro lado. Entonces, la tiene que sacar al costo para rebajar ese impuesto, porque si no está haciendo un mal uso del crédito fiscal original. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo. Ahora, ¿cómo el servicio sabe? Es probable que el servicio nunca se dé cuenta. ¿Ya? Ahora, el servicio siempre dice que las personas deben actuar de buena fe. Entonces, el servicio siempre va a actuar, pero si te llegan a descubrir, olvídate. Claro. Te van a impugnar todos tus impuestos. Claro. Un problema y te van a revisar. importante. Sí, claro. Si alguien quiere tener más información, conectar con Invictus Contadores, ¿cómo poder hacerlo, Valeria? Mira, tenemos un Instagram que jamás me he aprendido cómo es mi Instagram. Invictus-Contadores, tal cual. Invictus-Contadores.
Ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir. Nosotros tenemos una asesoría gratuita para ustedes y los podemos guiar en su proceso de operación renta, en su proceso de inicio de actividades, en regularizarles algunas cosas y revisar con ustedes mismos por una reunión Zoom. Es bastante buena la asesoría, la verdad, porque nosotros siempre hemos pensado que debemos atender a las personas como a mí me gustaría que me atendieran. Entonces, bajo esa premisa siempre hacemos nuestras asesorías. Y eso es muy ¿Ya? importante, claro Sí. que sí. Además que nos enseñes este tipo de modalidades en realidad que hoy en día estamos ocupando, ¿cierto? De poder hacerlas online, de hacerlas Claro. personalmente. Algunos las hacen a través de las empresas, pero no se da en la mayoría de los casos. Es uno que tiene que hacerlas y puede cometer errores. Entonces, qué mejor que despejar las dudas. Que despejar las dudas, exactamente. Sobre todo las personas naturales, yo les hago Sí. un llamado, que no son, en realidad las personas naturales no son mi cliente objetivo, porque esa persona hace una declaración dentro del periodo y se termina y al año siguiente la vuelve a hacer. Pero esas personas naturales yo les hago el llamado a que nos contacten para revisar, para ver cómo están, ¿ya? Porque ellos son los que están hoy día más desprotegidos. Sí. El pyme, como sea, va a tener un asesor tributario, contable. Sea bueno, sea malo, pero va a tener alguien que algo sabe de la operación. O sea, está un poquito más protegida. Pero la persona natural hoy día está más sola. Claro. Hacemos la ¿Ya? invitación Hacemos- nuevamente a que conecte, aproveche la asesoría gratuita de Invictus a través de sus redes sociales, Instagram, Invictus-contadores, tal cual. Si usted tiene una pyme, si quiere comenzar a hacer si es una persona natural y necesita cómo sobrevivir a la operación renta de este año, ya lo sabe, esta es la opción. Así que muchísimas gracias, Valeria, por estar aquí hoy. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir y aportar un granito de arena a esta sociedad que le hace falta orden y educación en este ámbito. Educación tributaria, importantísimo. Valeria Rojas de Invictus Contadores con nosotros aquí en Tu Conexión Matinal. Hacemos una pausa nuevamente, pero las invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos más aquí en Tu Conexión Matinal. Ya venimos.